Bueno, ya hemos terminado con el curso gratuito de la escala mayor, que te recuerdo que en este enlace y en la descripción del vídeo puedes acceder a él de manera ordenada. La escala mayor es mucho más profunda de lo que hemos visto. En primer lugar, porque se puede hacer de muchas más maneras. Imagina que quieres tocar la escala mayor en el primer modelo. Esto está muy bien, pero es limitado. Esta misma escala, la mayor, la podemos hacer a lo largo de todo el mástil. Podría, por ejemplo, empezar hacia la izquierda y luego enlazar con el modelo que ya sabemos. Luego, a partir de aquí, enlazar con un modelo hacia la derecha de la misma escala. Y luego aquí enlazar con un modelo que va hacia la izquierda con tónica en cuerda 5 descendente. Seguir parcial por aquí. Volver a la tónica. Y luego seguir por la cuerda 1. Hasta todo lo que nos dé la guitarra. Incluso si soy valiente podría descender por aquí, por la escala mayor en el sobreagudo. Que es un poco difícil porque no veo bien, pero también se podría. Y así hemos cubierto literalmente todo el mástil con la misma escala. Y esto se puede hacer con absolutamente todas las escalas. Una misma escala, en cualquier tonalidad, la puedes recorrer en todo el mástil. Da igual si la tónica está en la cuerda 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y también da igual el traste en el que empiece. Para conseguir esto, tienes que conocer todos los modelos posibles de la escala mayor en una octava y saber cómo enlazarlos entre sí. Además, tienes que saber hacer octavas parciales para aprovechar las cuerdas libres y también saber continuar la escala en una sola cuerda. Todo esto, por supuesto, lo vemos en el curso completo. Una pregunta habitual es si es realmente necesario saberse todos los modelos de la escala mayor y profundizar tanto. Pues la verdad es que sí, en caso de que más adelante quieras aprender los modos. Mira, te pongo un ejemplo. La escala mayor se puede hacer desde la cuerda 4 de una manera bastante cómoda hacia el centro. Pero puedo hacer lo mismo hacia la derecha con un modelo un poquito más incómodo que tiene una extensión de la mano. Fíjate que suena igual, son las mismas notas, pero tengo una manera más cómoda de hacerlo, modelo hacia el centro, y una manera un poco más incómoda con extensión, modelo hacia la derecha. Entonces es natural preguntarse, ¿por qué no me enseña solo el modelo cómodo y nos olvidamos del incómodo? Si total es la misma escala. Bueno, pues te explico por qué. Imagina que ahora quiero tocar el modo frigio. Si uso el modelo de la escala mayor incómodo hacia la derecha como referencia, de repente se me queda un modo frigio muy cómodo. Pero si uso el modelo cómodo de la escala mayor como referencia hacia el centro, de repente se me queda un modo frigio muy incómodo. Porque ahí ya tengo que abrir la mano y tengo que hacer aquí el dedo 2 y el 3, que no es muy cómodo. Por eso es tan importante conocer todas las posibilidades de la escala mayor, tanto cómodas como incómodas, porque luego serán la referencia para sacar los modos. Y en ocasiones los modelos incómodos de la escala mayor se transforman luego en modelos cómodos en otros modos. Si solo aprendieses los modelos cómodos de la escala mayor, te darías cuenta de que no son siempre la mejor referencia para luego sacar algunos modos. Pero además, aparte de eso, conocer y practicar los modelos incómodos te va a servir también para desarrollar más tu técnica y conocer mejor el mástil de tu guitarra. Y eso solo te puede traer beneficios en tu desarrollo guitarrístico. En el curso completo, además del patrón en terceras, te enseño otro patrón de escala en tresillos.
y te enseño a llevarlos al siguiente nivel a través de ligados técnicos que te permitirán tocarlos con mayor fluidez. Por supuesto, al final el curso también incluye una sección de improvisación donde vemos algunos recursos extra como arpegios y el uso de la escala cromática para rellenar huecos y disimular errores. Y por último, el curso incluye también una introducción a los modos lidio y mixolidio, para que veas lo sencillo que resulta obtener estos modos una vez tienes integrado un profundo conocimiento de la escala mayor. En resumen, creo que este es uno de los cursos más detallados y más profundos que encontrarás sobre específicamente la escala mayor. Está perfectamente ordenado y va paso a paso. Al terminarlo, si practicas con disciplina, te garantizo que tendrás un dominio total sobre la escala mayor. Y eso significa que tendrás la mejor base posible para abordar en el futuro los modos. De hecho, estoy preparando un curso específicamente de modos que será la continuación natural del de la escala mayor. Y pronto estará también disponible. Si quieres dominar de verdad la escala mayor, puedes acceder ya mismo al curso completo que tienes en el enlace de la descripción del vídeo. Te enseñaré esta escala a través del método CDI. Es un sistema muy visual que te ayudará a conocer el mástil de tu guitarra a la perfección. Esto te hará sentir mucho mejor y más a gusto con tu guitarra porque conocerás más detalladamente su funcionamiento. Será algo así como seguir conociendo más en profundidad a esa persona que tanto te gusta. Además, puedes probar el curso sin riesgo, ya que tiene una garantía de nada menos que 30 días. Si no estás satisfecho con su compra, simplemente con darle a un botón se te devolverá todo el dinero, incluso aunque hayan pasado 29 días. Tienes toda la información necesaria en el enlace de la descripción, así que haz clic en ese enlace y nos vemos dentro.